Una joven madre fue llevada a una falsa feria de adopción, donde intentaron ofrecerla junto a su bebé como si no fueran personas, sino propiedad. Un poderoso terrateniente, Calvin Stokes, estuvo a punto de salirse con la suya, usando su influencia para aplastar cualquier resistencia. Pero el destino tenía otros planes. Un ranchero solitario, marcado por su propio pasado, alzó la voz justo cuando nadie más se atrevía. Y lo que parecía una historia sin salida se convirtió en una lección de valor y justicia. Pero solo escuchen cómo se dio ese giro inesperado y por qué, esta vez, ganó lo correcto. En un rincón olvidado del sur de Texas, bajo un sol abrasador y un silencio que pesaba más que el calor, una joven llamada Emily Carter, de apenas 18 años, sostenía con fuerza a su bebé recién nacido. Lo envolvía en una manta vieja, mientras un hombre la empujaba hacia una plataforma improvisada, hecha de tablas mal clavadas y una lona como fondo. La multitud, reunida entre murmullos y risas nerviosas, no parecía sorprendida. Para ellos, ese evento era algo habitual. Lo llamaban Feria de Adopción Urgente. Pero lo que ocurría allí era muy distinto a una verdadera adopción. No había funcionarios oficiales. No había protección para los más vulnerables. Solo dinero, silencio y muchas miradas frías. Emily no tenía a nadie. Había crecido en hogares temporales después de perder a su madre cuando aún era niña. Nunca conoció a su padre. A los 17, abandonó el sistema por completo. Nadie la buscó. Nadie preguntó por ella cuando desapareció. Pasó meses sola, sobreviviendo como podía, hasta que dio a luz en un pequeño hospital rural. Sin documentos, sin seguro, sin apoyo, la dieron de alta a las pocas horas. Alguien la vio caminando por la carretera con su bebé en brazos, y la historia tomó un rumbo que jamás imaginó. Una camioneta se detuvo. Le ofrecieron ayuda, comida, un lugar donde dormir. Agotada y sin opciones, aceptó. Pero todo era una trampa. Ahora estaba ahí, frente a decenas de desconocidos, sin entender cómo había llegado a ese punto. El bebé dormía, ajeno al caos que lo rodeaba. Emily miraba al suelo, con la mirada perdida. Un hombre levantó una tablilla. Otro ofreció más. No discutían sobre ayuda o cuidados, solo cantidades, como si se tratara de algo más, como si su vida no valiera más que un número. Y entonces, el espectador siente lo que debe sentir: ira. Porque esto no es una escena de ficción futurista ni una historia de siglos pasados. Es un espejo distorsionado, pero posible, de un mundo donde las personas vulnerables pueden caer en manos equivocadas. El rostro de Emily no mostraba miedo, mostraba agotamiento, resignación, como si en su corta vida ya hubiera aprendido que la justicia no siempre llega, o al menos no para todos. Pero lo que aún no sabía, lo que nadie allí sospechaba, era que entre la multitud había alguien que no estaba allí para comprar, sino para detener aquello. Alguien que también había perdido. Alguien que aún creía que las personas merecen otra oportunidad. Emily no entendía lo que acababa de pasar. Un hombre desconocido, de rostro serio y mirada difícil de leer, acababa de ofrecer una cantidad muy por encima de todos los demás, y la subasta terminó en ese mismo instante. La joven apenas podía mantenerse en pie. Con su bebé en brazos y el corazón desbocado, fue escoltada fuera del lugar por dos sujetos que no dijeron palabra. El desconocido la esperaba al lado de una vieja camioneta. Tenía una postura firme, pero no amenazante. Cuando la miró, no hubo rastro de interés, solo una mezcla de respeto y cansancio. Abrió la puerta del copiloto y con voz baja dijo: «Si decides venir conmigo, comerás, dormirás bajo techo. Nadie te obligará a nada. Solo dime si quieres irte». Emily no respondió. Su cuerpo se movía por inercia, pero su mente estaba atrapada entre miedo y confusión. Subió a la camioneta sin mirar atrás. El bebé dormía, como si supiera que, por primera vez, el camino quizá no terminaba en oscuridad. El trayecto fue largo,
Cruzaron campos secos, pueblos polvorientos y caminos de tierra hasta llegar a una casa aislada, al final de un valle. No era grande ni moderna, pero estaba limpia, tranquila, silenciosa. Él le dijo su nombre, Jack Whitmore, dueño de ese rancho, veterano del ejército, viudo. Vivía solo desde hacía años. Su esposa había fallecido, y su hijo nunca llegó a nacer. Desde entonces se había apartado del mundo. En esa casa, Emily recibió por primera vez algo inesperado: espacio. Le ofrecieron una habitación, comida caliente y un lugar donde descansar sin temor. Pero eso no significaba que el dolor desapareciera. Durante las primeras noches, ella no podía dormir. Despertaba sobresaltada. A veces gritaba sin darse cuenta. Jack no decía nada. Solo dejaba una taza de té al otro lado de la puerta y se alejaba en silencio. Una tarde, mientras el bebé dormía en una pequeña cuna improvisada, Emily se sentó en el porche. Jack estaba arreglando una cerca rota. Sin mirarla, dijo: «Puedes quedarte el tiempo que necesites. No tienes que contarme nada, a menos que quieras». Emily no contestó, pero esa noche, por primera vez, pidió algo. «¿Tienes leche?», preguntó con voz baja. «En la despensa», respondió él, sin levantar la vista. Fue un gesto pequeño, pero después de tanto tiempo en silencio, fue un paso inmenso. Los días pasaban. El bebé comenzaba a sonreír. Emily también. Muy poco a poco. Pero la calma atrajo la atención no deseada. Uno de los hombres que estuvo en aquel evento comenzó a hacer preguntas en el pueblo. Su nombre era Calvin Stokes. Tenía dinero, tierras e influencia. Al parecer, no estaba contento de haber perdido a Emily y su hijo. Primero, vinieron llamadas anónimas. Luego, alguien quemó parte del granero de Jack en plena madrugada. Y finalmente, llegó una notificación legal, una citación para comparecer ante un juez. Emily sintió que el mundo se derrumbaba otra vez. Pensó en huir, pensó en esconderse. Pero Jack, con esa calma que lo caracterizaba, le dijo: «No vamos a escondernos. Si tienes la fuerza para contar tu historia, yo estaré ahí, pase lo que pase». Y por primera vez en su vida, Emily pensó: «Quizá esta vez no esté sola». La carta del tribunal llegó como una sombra larga. Emily la sostuvo en las manos durante horas sin abrirla. Sabía lo que decía. La estaban citando por supuesta retención ilegal, como si cuidar a su hijo y vivir en paz fuera un delito. Jack no dijo mucho. Solo preparó café, dejó los documentos sobre la mesa y le ofreció su silencio, como siempre. Esa noche, Emily no durmió. Pensó en huir, en esconderse, pero algo dentro de ella cambió. Por la mañana, pidió una hoja y comenzó a escribir. Por primera vez, puso su historia en palabras. Con cada línea, recuperaba una parte de sí misma. Jack la leyó. No comentó nada. Solo buscó una caja antigua donde guardaba contactos de su tiempo en el ejército. Llamó a un viejo amigo, abogado estatal. «Te ayudaré a enfrentar esto», le dijo, «pero será tu voz la que abra la puerta». El día de la audiencia, Emily se presentó con su bebé en brazos. Vestía con sencillez, pero con la cabeza en alto. Contó su historia con firmeza, cómo la sacaron del sistema, cómo la llevaron a ese evento, cómo Jack no le pidió nada, solo le dio espacio para respirar. El juez escuchó en silencio. Jack entregó documentos, fotos, testimonios y una carta del médico que confirmaba el cuidado del niño. Después de unos minutos de silencio, el juez habló. «No hay ninguna prueba de delito. Lo que hay aquí es una madre que ha demostrado coraje. Si usted lo desea, señorita Carter, podemos iniciar el proceso para otorgarle estatus legal y pleno reconocimiento como madre responsable». Emily no lo esperaba. Se quedó en silencio. Luego asintió. «Sí, quiero eso». Jack, desde atrás, colocó una mano en su hombro. No hizo falta decir nada más.
Pasaron varios meses desde la audiencia. El rancho, que alguna vez fue un lugar de soledad, empezó a llenarse de vida. El granero fue reconstruido con la ayuda de algunos vecinos. Noah dio sus primeros pasos sobre la tierra húmeda después de una lluvia de verano. Emily ya no se escondía cuando alguien tocaba la puerta. Ya no temía mirar a los ojos. Había comenzado a dar clases de lectura básica a mujeres jóvenes del pueblo que, como ella, habían quedado fuera del sistema. Jack adaptó un viejo cobertizo y lo convirtió en una pequeña aula con bancos, libros y una pizarra. Nadie lo pidió. Lo hizo en silencio, como todo lo suyo. Una mañana, Emily colocó un cartel en la entrada del rancho. No era grande, solo decía: «Aquí no se compra, aquí se empieza de nuevo». Y así fue. El lugar que alguna vez estuvo marcado por el silencio se convirtió en un refugio. No un centro oficial, ni una institución, sino un hogar para quienes no tenían otro lugar a donde ir. Emily no se convirtió en activista ni en figura pública. Nunca buscó fama. Lo que hizo fue aún más poderoso. Eligió vivir con dignidad y dar esa oportunidad a otros. Jack, por su parte, siguió igual. En sus manos callosas y su andar lento, seguía habiendo tristeza, pero ya no era soledad. Ahora compartía sus mañanas con un niño que lo llamaba abuelo, sin que nadie se lo enseñara. El día que Emily recibió sus documentos oficiales como madre tutelar, salió del edificio público con Noah en brazos y Jack a su lado. No hubo aplausos ni cámaras, pero sí hubo algo más importante: paz. Cuando le preguntaron más tarde por qué no quiso irse del rancho a vivir a una ciudad, ella respondió algo que resumía todo. Porque hay lugares donde una simplemente sobrevive y otros donde aprende a respirar.